Mathieu, para quien no le conozca, es inversor en más de 50 startups, de los primeros inversores en Globo, profesor además en IES Business School en temas de emprendimiento, autor del libro Hablando en Plata. El tema principal que ha metido el emprendimiento en el centro de mi vida es la búsqueda de la libertad. Entonces, el domingo por la noche tenía dolor de cabeza, el lunes por la mañana tenía dolor de barriga y son señales de que tu cuerpo quiere otra cosa. Vas a trabajar más, vas a ganar menos, vas a perder el sueño. Eso es el precio de la libertad. Y yo pensaba que había un camino. Y el camino era montar empresa de base tecnológica, meter inversores, crecer mucho. Pero no es mi camino. Durante 20 años pensé que era un animal racional. Y un día me di cuenta que no. Hay muchos tipos diferentes de emprendedores, pero hay dos muy diferentes. Uno siendo, le vamos a llamar el artesano, y el otro el industrial. Yo soy un artesano. El 95% de las empresas no necesitan inversores. En muchos casos la gente lo que quiere es emprender, pero que otro tome riesgo. ¿Quieres emprender, pero no quieres tomar el riesgo? ¡Ey! Pues esto no se puede. Que deje de soñar y que base su emprendimiento no en la observación, sino en las pruebas. El valor no está en la idea, el valor está en la implementación. Y si tu objetivo en la vida es tener razón, vas mal. Pero si tú sabes todo y además cualquier pregunta me la contestas enseguida, es que no sé, es que... Red flag, black flag. Los equipos que no funcionan son los equipos en el cual son copy-paste, ¿sabes? Si tú quieres tener impacto, implica que vas a compartir el control, que vas a compartir el capital de esta empresa. Ya no es tuya. Buenos días, Mathieu. Una suerte tenerte aquí con nosotros hoy en La Voz Directiva. Muchas gracias, Sol. Encantado también. Encantados nosotros de tenerte aquí y de que aceptaras la invitación a venir. Mathieu, para quien no le conozca, es inversor en más de 50 startups, además uno de los principales, de los primeros inversores en Globo, que todo el mundo seguro que conoce, profesor además en IES Business School en temas de emprendimiento, autor del libro Hablando en Plata, tal y como la defines, una guía honesta y transparente para emprender sin miedo y convencer a inversores. Muy recomendable, por cierto, para quien nos esté escuchando. Llevas más de 2 décadas, 25 años, decías, ayudando a emprendedores, incluso emprendiendo y viendo cuáles son las claves para hacerlo con éxito y para crecer. Y de eso vamos a hablar un poco, ¿no? Vamos a hablar un poco de emprendimiento en general, por qué sí, por qué no emprender, mitos, verdades. Vamos a ver también cuáles son las claves del éxito y del fracaso de emprendedores, y cuando alguien quiere crecer, la pregunta clave también, ¿no?, de cómo convencer a inversores para poder hacerlo. Entonces, la pregunta de rigor, la primera de todo, es de dónde viene esta obsesión por el emprendimiento, porque hablas de como que es el camino más corto para alcanzar la libertad, pero que tiene también sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta obsesión por el emprendimiento? Yo creo que el tema principal que ha metido el emprendimiento en el centro de mi vida es la búsqueda de la libertad. Yo creo que todos tenemos diferentes valores que nos hacen feliz o infeliz, y tenemos que seguir estos valores. Y hay dos principales dentro del mundo del trabajo: uno es la libertad y otro es la seguridad. Y yo siempre quise más libertad que seguridad. Entonces, de los 20 y tantos, después de la universidad hasta 30 años, yo trabajé para multinacional, trabajé en Airbus, en Danone, en McKinsey, y esto era mucha seguridad, pero era cero libertad. Y entonces el domingo por la noche tenía dolor de cabeza, el lunes por la mañana tenía dolor de barriga, y son señales de que tu cuerpo quiere otra cosa. Y entonces, cuando me di cuenta de esto, cambié del chip y he hecho toda mi carrera para promocionar más la libertad. Y yo tengo una cosa clarísima, es que emprender es muy duro, es muy difícil porque te responsabilizas infinitamente más, pero lo bueno es que eres de alguna forma más libre. Entonces esto es la obsesión de la libertad antes de la seguridad. ¿Y crees que eso se suele valorar más a día de hoy en la sociedad?
que creo que tenemos que autodiagnosticarnos todos, cada uno, para saber si somos más gente de seguridad o de libertad. Y que yo creo que hay un mundo para todos. De hecho, yo creo, y esto me lo dice la experiencia, que el porcentaje de gente que persigue la libertad probablemente sea menor al porcentaje de gente que persigue la seguridad. Pero tenemos que aprender a trabajar juntos. Hay una cosa que yo veo mucho, estabas mencionando parte de mi vida de profesor. Yo hace 25 años que veo cada año un nuevo batch de alumnos de entre 25 y 30 años. Y sí, hay un patrón muy interesante entre las aspiraciones ficticias de la gente hacia la libertad y las sensaciones reales de la gente. La gente en muchos casos habla de libertad, pero lo que les hace feliz es la seguridad. Y yo creo que cada uno tenemos que trabajarlo y entenderlo muy bien. Sí, la libertad de alguna manera es algo pues muy idílico, ¿no? La gente que evidentemente en una ensoñación pues todo el mundo quiere tener esa libertad, pero luego es verdad que bueno, pues que está asociada a muchos miedos, a mucha incertidumbre y es mucho más difícil vivir, bueno, pues con esa presión del no saber, ¿no? Hay una cosa que comento en el libro que estábamos hablando antes, David, es que es el emprender. En todo caso, hay cosas seguras a la hora de tomar la decisión de emprender que son incuestionables. Vas a trabajar más, vas a ganar menos, vas a perder el sueño. ¿Por qué? Porque trabajas más y ganas menos. Y esto va a durar un tiempo indefinido, puede durar toda la vida. Esto es una realidad que tienes que afrontar. Bueno, no es que la tengas que afrontar a la hora de emprender, la tienes que abrazar. Yo me doy cuenta, y lo vivo en casa, porque mi mujer es emprendedora y yo lo soy, entonces la realidad es que el sábado y el domingo muchos trabajamos, si no todos. ¿Eso es el precio de la libertad? Sí, señor. Hay que abrazarlo, si no la vida se hace muy difícil. Sí, más que libertad, digamos que tienes también flexibilidad. Sí. Pero libertad, no sé, acabas siendo también bastante esclavo de tu propio proyecto y de tu propia cabeza, sí, ¿eh? Sol, tienes la libertad de ser flexible. Efectivamente. De organizarte un poco como quieras, pero tienes que conseguir resultados, porque si no, no hay manera de seguir sobreviviendo, ¿no? No, pero quiero decir, yo no recuerdo desde que emprendí, que va a hacer ahora justo 11, ha hecho ya 11 años, unas vacaciones en las que no me haya llevado el ordenador, el móvil, y lo haya mirado absolutamente todos los días, es decir, todos los días trabajo. Que me apasiona y que soy muy feliz haciéndolo y tengo la libertad, y hay muchos días que a la tarde pues estoy con los niños y puedo no trabajar y bueno, me amoldo, pero el ordenador es un innegociable para cualquier cosa, por ejemplo. Entonces, bueno, es una libertad relativa, es diferente, es otra forma de vida. Es una libertad con peso psicológico mayor, que hay que saber gestionar. Y cuando tú decides... Perdona, Sol, me ha parecido muy interesante también esa parte de, claro, tú igual te puede pedir libertad del cuerpo, ¿no? Tú en ese caso, entiendo, cuando estabas en McKinsey, en Airbus, entiendo que en ese momento eras bastante joven también, y igual ahí tomar la determinación de emprender o ir hacia el mundo del emprendimiento era más fácil, entre comillas, o luego hablamos por qué sí o por qué no. Pero, en esto no estoy de acuerdo. No, vale, pues hablamos, ¿eh? Pero sí que quería poner en valor la importancia del entorno, que tú igual puedes querer libertad y el cuerpo te lo pide, pero a la vez tienes gente a tu alrededor que quiere que estés bien, pero a la vez quiere que estés en un entorno seguro, ¿no? Y te ve, oye, ¿por qué te vas a ir de McKinsey o de Airbus o de cualquier sitio donde estás bien? Bueno, más que estar bien, estás cómodo. ¿Cómodo? Sí, porque yo, en mi caso particular, no estaba bien, estaba muy infeliz. Bueno, hombre, esto de emprender, cuando tenemos la suerte de tener un trabajo bien pagado, con proyecciones, etcétera, para cuenta ajena, el tema de emprender, no por necesidad, sino por voluntad propia, no lo puedes, es decir, si estás solo, lo haces solo, pero si estás en familia, etcétera, esto lo tienes que compartir, y tienes que tener el apoyo, porque si no va a ser muy difícil. Bueno, de hecho, las estadísticas son muy claras, es decir, tasa de divorcio, burnout, problemas psicológicos, de gestión del tiempo, de tu propia felicidad, es infinitamente mayor en
en los emprendedores y las emprendedoras que en el resto de la sociedad. Eso es un dato incuestionable. Por lo tanto, yo lo que he hecho es básicamente sentarme con mi mujer y alinear nuestros... Me dijo, oye, tío, adelante. Y luego lo interesante es que eso es un in and out, ¿no? Es decir, 5 años después, cuando mi mujer quiso emprender, imagínate, le hubiera dicho, no, pues no, tú no. No, entonces, sí, totalmente. Ahora, hay que hablar con gente que entienden o que están dispuestos a apoyarte en este camino. Yo, por ejemplo, yo tenía, en paz descanse, una relación muy fuerte con mi abuela. Y cuando quise irme de Airbus y montar un negocio de importación, exportación y tal, yo estaba en un fast track en Airbus, ¿sabes? Los jóvenes estos que van a ir muy lejos. Y yo le dije, oye, abuela, yo voy a montar un negocio, etc. Y la tía me dijo, pero ¿estás loco? ¿Qué haces? Pero mi abuela ha vivido la Segunda Guerra Mundial, no comía. Entonces la dicotomía de sensación y de voluntad era brutal. Entonces... hay que plantearlo y chupar el conocimiento de gente que son capaces de entender tu problemática. Y no es tan fácil encontrar. Tu problemática es tu circunstancia, que como dices tú, tu abuela igual entendía tu problemática, pero claro, su circunstancia no le permitía. Ella no podía entender. Y entonces tú estabas en Airbus y entonces decidiste emprender. ¿Y qué montaste o qué hiciste? Bueno, yo... Empresas y startups he montado muchas. Pero el aprendizaje mayor que saco de todo el paso de emprendimiento es que hay diferentes formas de emprender, hay diferentes caminos hacia la libertad. Y yo pensaba que había un camino. Y el camino era montar empresa de base tecnológica, meter inversores, crecer mucho, contratar un huevo de gente, etcétera, que es un camino totalmente lícito. Pero no es mi camino. No es mi camino porque no soy un buen gestor de gente. Y parece ser que en escuelas de negocio y en la sociedad en general, el éxito pasa por gestionar a gente, por tener equipos. Y yo creo que para ciertas personas sí y para otros no. Yo lidero de otra forma. Lidero enseñando, lidero escribiendo libros, lidero compartiendo conocimiento. Lo que pasa es que esto, bueno, no necesito 25, 100 personas para hacerlo, pero es igual de lícito. Lo que pasa es que entonces mi problema fundamental, y es una cosa que miro mucho en empresarios y en empresarias que montan negocios, es el tiempo que tú eres capaz de dedicar a tu equipo. Yo lo llamo el empathy bandwidth, es decir, cuántas horas tienes de empatía al día. No sé tú, Sol, no sé tú, David, yo lo he calculado, tengo 4 o 5 horas de empatía al día. Y esto no es suficiente para montar una empresa de alto crecimiento, porque necesitas 12 o 14, porque tu único trabajo es encargarte de la gente. Y yo no puedo, necesito por defecto pensar en mí, no hablar con gente. Y entonces, esto es un problema. Entonces, es un aprendizaje de darme cuenta que yo puedo montar empresas pequeñas, yo puedo montar consultoras, puedo montar muchísimas empresas siempre y cuando no tienen un objetivo de escalabilidad enorme, porque luego no me gusta y luego no soy bueno. Entonces, pero sí que sé invertir en la gente que monta este tipo de empresa. Y entonces, fueron 10 años de testeo para darme cuenta. Te voy a preguntar cuánto tiempo te llevó el analizarte. Pero aún así es un análisis que poca gente hace. Sí. El enfrentarte un poco a tus fortalezas, tus debilidades, decir, el asumir, ¿no? ¿Dónde pongo Lo más pronto lo mejor. Lo más pronto lo mejor. Es que yo creo que realmente es súper importante. Yo tuve una epifanía un día con mi coach. Es muy difícil autoanalizarte solo. Y yo creo que tener ayuda de gente que son profesionales tiene mucho sentido. Y yo un día tuve una sesión de coaching
absolutamente extraordinaria en la cual me di cuenta que yo podía hacer todo un proceso muy racional de análisis de cualquier situación. Y de hecho, soy bastante bueno al verbalizarlo. Pero cuando hay que tomar la decisión, soy 100% emocional. Entonces, durante 20 años, Sol, pensé que era un animal racional. Y un día me di cuenta que no. Que toda esta racionalidad era como algo que yo hacía, pero luego lo quitaba y tomaba decisión. Y esto me cambió la vida, porque me di cuenta que yo esto lo tengo que asumir, lo tengo que trabajar, pero que esto debe de tener consecuencias sobre mi forma de gestionar, mi forma de hacer las cosas. Y entonces soy artesano, no industrial. Invierto en startups, unas 3, 4, 5, 6 al año, pero no necesito montar un equipo de analistas, etc. Es que ¿para qué? Si voy a tomar la decisión con otros criterios. Para tomar una decisión mucho más introspectiva tú contigo mismo. Sí, así es, así es. Pero bueno, Bien. perdona Sol, a tu pregunta de cuántos años, 20, por lo menos. Y sigo trabajando en ello. Hombre, y eso es un aprendizaje constante en la vida, porque además tú mismo vas evolucionando como persona. No, y es muy importante esa parte, ¿no? De lo que decíais, de identificar dónde están tus fortalezas, tus debilidades, que muchas veces eso, 20 años y a veces 20 es poco, quiere decir que durante toda la vida vas aprendiendo porque también vamos evolucionando, ¿no? Pero relacionando esto con esa cualidad que igual tienen que tener los emprendedores, que tú te fijas a la hora de que cuando te vienen tú como inversor, ¿no? Y te viene un emprendedor a venderte algo, a ver cómo lo ves, pero desde mi perspectiva entiendo que habrá muchos emprendedores que son perfectos técnicos, ¿no? A nivel que saben muchísimo de lo suyo, pero que igual no son tan buenos en la gestión de personas, ni siquiera les gusta, ¿no? Eso para ti es una red flag total, o sea, tú ya haces una X. En el equipo de fundadores tiene que haber alguien que es capaz de transicionar de artesano a gestor de equipos. Si nadie es capaz de hacer esto, sí, es un red flag. ¿Por qué? Porque yo invierto en capital, es decir, básicamente se emiten nuevas acciones y las compro. Y mi objetivo es vender estas mismas acciones con el múltiplo más elevado en el futuro. Entonces, invertir en una empresa con un negocio muy transaccional y poco crecimiento no me interesa. Yo no voy a ganar dinero con los dividendos hipotéticos de esta empresa, sino a revender. Por lo tanto, si nadie es capaz de hacer crecer el equipo, entonces yo no voy a ganar dinero. Y bueno, esto de inversor privado se trata de ganar dinero también. Entonces sí, red flag total. De hecho, es una cosa que cada día trabajo más en tratar de entender cuáles son las características que necesitan un equipo emprendedor para tener una alta probabilidad de poder crecer y escalar. Clave. Sí, que es diferente también, que igual luego hablaremos, pero es diferente en tener éxito a nivel de ser un proyecto rentable a ser un proyecto escalable y de crecimiento. Porque igual lo que dices, un artesano no necesita tener esa capacidad de liderar un equipo tanta como necesita una persona que tiene que crecer. Absolutamente. Proyecto, ¿no? Pero entonces si tú eres artesano, no me pides dinero a mí. Sí, sí. Si tú como inversor no vas a invertir en ese tipo de también proyectos. nos hemos metido aquí en artesanos y demás, que me parece muy bien, pero igual no hemos pasado primero por la fase de explicar un poco los tipos de emprendedor. No sé si la gente nos está siguiendo cuando hablamos de artesanos, que al final es un poco más ese tipo de equipos que es uno consigo mismo. Claro, no, y de hecho, y con todo, es decir, hay dos tipos diferentes. Hay muchos tipos diferentes de emprendedores, pero hay dos muy diferentes, que uno siendo, le vamos a llamar el artesano y el otro el industrial. Y esto no lo digo con que uno sea mejor que el otro. Yo soy un artesano, no soy un industrial. Entonces, el artesano es alguien que, a ver, todos tienen un punto que les relaciona, es que están en control del P&L, están en control de la cuenta de resultados. Y esto es la responsabilidad que reúne, que junta todos los emprendedores y las emprendedoras del mundo, la responsabilidad de la cuenta de resultados. Luego, en función de tus aspiraciones y de tu motivación, probablemente si tu motivación fundamental sea la libertad, artesano, tú mismo con 2, 3 amigos o tú mismo,
y ya lo puedes alcanzar, la libertad. Pero otra cosa es que tú quieras tener impacto, tú quieres montar Globo, tú quieres montar Uber, etc. Bueno, pues eso no, esto no. Esto vas a necesitar una capacidad de management y vas a necesitar una serie de inversores que te van a ayudar a llegar, porque sin inversores no llegarás. Mira, es como una carrera, ¿sabes? Como no sé, un medio maratón. Todo el mundo empieza a correr. Eso es el trabajo. Y luego hay un tío que ve otro y dice, oye, pero ¿por qué no me prestas o por qué no me das la bici esta? Entonces se pone la bici y les gana a todos, pero la bici es el capital. Entonces, de alguna forma, esto te hace la diferencia entre los dos. Tú lo que quieres es meterles a todos 30 minutos con la bici, o tú quieres hacer la carrera con los otros y hacer tus 45 minutos, bueno, medio maratón, 45 minutos, más bien hora y media o 2 horas. Los dos son válidos, los dos son lícitos. Lo que hay que saber, y de vuelta al autodiagnóstico, es que ¿qué quieres hacer tú como emprendedor? Porque si tú quieres tener impacto y montar, no sé, el próximo Carto, pues vas a tener que dejar parte del control, porque vas a necesitar dinero. El error es perseguir lo imposible y poner condiciones diferentes. Claro, y no todos necesitan inversores, que esta también es la pregunta clave, ¿no? Porque yo conozco mucha gente, no, yo quiero emprender, voy a buscar inversores. Bueno, primero necesitas inversores, ¿no? Esa es la clave. El 95% de las empresas no necesitan inversores. Las empresas que necesitan inversores son las empresas que tienen un gap entre el acceso al mercado y el desarrollo del producto. Pero la mayoría de las empresas son transaccionales. Yo te doy un servicio, te vendo un producto y me pagas por ello. ¿Para qué tú quieres un inversor? Sí, porque está de moda. Está de moda y porque hay un tema de riesgo. Es decir, cuando tú quieres emprender, hay una cosa que es imposible, o casi imposible, es emprender sin asumir el riesgo financiero que conlleva emprender. Y entonces, en muchos casos, la gente lo que quiere es emprender, pero que otro tome riesgo, por ejemplo, yo. Entonces, ¿y por qué yo voy a tomar el riesgo? ¿Porque tengo dinero? Eso no es una razón suficiente para que tú no lo cojas. Entonces, eso es un problema. Hay una cosa absolutamente clave. Es decir, y cada uno a su nivel, pero cuando tú emprendes o decides emprender, esto conlleva un riesgo financiero. El dinero que pongas tú o el coste de oportunidad, porque dejas un trabajo y montas esto. Pero este riesgo no soy yo, el inversor, que te lo voy a cubrir. Eso eres tú. Hombre, también porque para empezar te vas a implicar y lo vas a asumir de otra manera también. Claro, y volvemos al tema anterior. ¿Qué valor es más importante para ti? ¿Libertad o seguridad? Porque si es la seguridad, me lo estás demostrando. Quieres emprender, pero no quieres tomar el riesgo. ¡Ey! Pues esto no se puede. Y no pasa nada. Pero no pierdas tiempo en tus sueños de emprender si lo que más te importa es la seguridad, que nunca lo vas a hacer. Yo estoy rodeado de amigos de mi edad que siguen persiguiendo este sueño imposible. Y cuando les digo, es que nunca lo vas a hacer, se enfadan. Pero no lo hacen. Bueno, pero al principio sí que hablábamos un poco, ¿no?, de la cantidad de gente que tiene esa aspiración de querer emprender y cuánta gente realmente luego termina emprendiendo. Es una relación de 5-1. De 5 personas que dicen que quieren emprender, 1 lo hace. Es el 20%, ya está. Y no pasa nada, está tranquilo, está. Y muchos esperan además a tener la idea perfecta también, ¿no? La idea perfecta, David, y el momento perfecto. Las excusas más comunes son voy a esperar que haya un R o que me echen, así tengo un colchoncito. Ah, no, ahora tengo los niños, imagínate, no puedo. Bueno, pero mi pareja tiene que... Esto siempre tú tienes siempre hay una excusa, siempre. Y además, siempre son válidas, ¿vale? Pero... O el coste de oportunidad. Hay una cosa, por ejemplo, el trap, no sé cómo se dice esto en castellano, la trampa es toda esta reflexión del coste de oportunidad. Siempre tienes un coste de oportunidad. A 25 años, tu coste de oportunidad es
bastante bajo y a medida que vas avanzando este coste de oportunidad aumenta. Pero a la vez la gente dice, bueno, pero yo a lo mejor lo hago en 3 años porque tendré más experiencia o necesito conocer, etcétera. Pero en realidad lo que estamos haciendo es utilizar excusas para no tomar el riesgo de hacerlo. Tú decías luego con el tiempo esto aumenta, baja, y lo que yo veo es que las excusas cambian. Sí, a David le parecía que emprender con 30 era más fácil que... Bueno, se supone que tienes menos, menos coste de oportunidad que con 35 con una familia detrás, por ejemplo, con 40 o con lo que sea, ¿no? Que con 20, ¿no? Que también tiene su coste de oportunidad. Igual todavía no tienes hipotecas ni niños y parece que todavía es más fácil también volver al mercado si te va todo fatal. Sí, tu ventaja es que tienes tiempo, pero tienes un conocimiento infinitamente menor, no tienes ni idea. Entonces, cada edad tiene su problema. Y es la belleza del emprendimiento, es que tú puedes empezar 50, 60, 20, cada causística va a ser diferente. ¿Tú te fijas en la edad cuando te viene alguien? O sea, ¿valoras más si tiene 45 años que si tiene 23, por ejemplo? No, no es una... Hay una realidad estadística, es que sí que existe una relación entre, digamos que entre 25 y 35, sí estadísticamente está comprobado que es el momento en el cual la gente crea empresas que tienen un alto potencial de crecimiento y por lo tanto son los más proclives a generarme el retorno elevado que estoy buscando. Pero que es un mix entre la juventud y el conocimiento, cuando tienes early 30s, ¿no? Pero si un tío tiene 23 o una chica tiene 48, es relativamente poco importante para mí y no es un factor realmente... Yeah. Y cuando una persona decide emprender, ya da ese paso, ¿qué le dirías que tiene que tener en cuenta? A ver, que deje de soñar y que base su emprendimiento no en la observación, sino en las pruebas. Eso es muy importante. Durante, no sé cuántos, decenas de años, hemos basado la probabilidad de éxito de un negocio en la observación del mercado, encuestas de mercado, planes de negocio, etc. Y en la capacidad hipotética posterior de los emprendedores de aplicar este plan de negocio. Esto es una versión darwiniana de la vida en el sentido de que tú observando sacas una teoría. Esto en emprendimiento no funciona. Lo que tú necesitas es pruebas reales, es decir, no información, testeo, probar y ver cómo te reacciona el mercado. Esto es más una visión de hacer, probar y sacar pruebas. Entonces, en general, lo que los emprendedores o las emprendedoras que no tienen éxito hacen es basar proyecciones futuras y éxito en observaciones en lugar de pruebas. Por lo tanto, hay que ir a la calle, hablar con los clientes, tratar de venderles, y esto es si te compran o no. Entonces, a mí me gusta mucho observar toda esta reflexión por parte de los emprendedores, pero no invertir hasta que por lo menos tengan una factura. Una. Porque entre 0 y 1 hay la infinidad. Hay una empresa que se llama Amphora Logistics, que es un 3PL, es básicamente outsourcing de la logística de e-commerce. Una empresa que fui el primer inversor. Hoy en día van a facturar 60 millones y hace 3 años, se creó hace 3 años. Invertí cuando habían facturado 278 euros. Pero 278 euros ya era una factura, ya había un cliente que se me dijo, estos 3 chavales con su software, con huecos por todos lados, me lo creo y voy. Entonces, pruebas, infinitamente más atractivo que observación. Pasa de 0 a 1, ¿no? Como se suele decir.
¿no? El libro de Peter Thiel. Sí, sí. Aunque Peter Thiel le tengo un poquito de manía últimamente, pero bueno. Sí, sí, normal, normal. Y esa parte, por ejemplo, de los perdón, los emprendedores que te vienen con la idea secreta, la idea que han tenido y que no te la pueden contar muy bien y tal, ¿eso cómo lo percibes? Los echo de mi oficina. ¿Pero ves muchos de esos? Cada día menos, pero hay. Bueno, son miedos. Son miedos de querer compartir y es un error fundamental de pensar que el valor está en la idea. El valor no está en la idea, el valor está en la implementación. Y además, tú a veces, en particular en software, que no puedes proteger a nada, entonces como que bueno, no te lo digo, pues no ¿sabes qué? Cuando estás listo para contármelo, pues vuelve. Pero hasta que llegue este momento, mejor me estás perdiendo el tiempo a mí y tú estás perdiendo tiempo. Entonces, ¿no? Sí, a ver, esto... Miedo a que le roben la idea cuando lo importante es eso, la ejecución, ¿no? Ahí es donde aportas valor. Claro, es que la mejor forma de no tener éxito es no contarlo a nadie. 100% de probabilidad de que no te va a salir y ya está. No, esto me vuelve bastante loco. Pero... entiendo, es decir, lo que sí he aprendido en estos últimos años es ser más... tratar de desarrollar empatía y tratar de entender los miedos de la gente y no ser tan tajante y pensar que yo tengo la razón. Si tú eres emprendedor o quieres emprender, estuviste en tu laboratorio, has sacado y no estás listo para contármelo, pues ok, no pasa nada. Trato de no juzgarte. Yeah. Sí, pero todavía tienes ahí tu opinión personal. Sí. Pero sí te encontrarás que más o menos los errores suelen ser bastante frecuentes, ¿no? Al final, las cosas que llevan al aprendizaje es que no prosperan o cuando llegan y dices esto claramente no va a funcionar. ¿Qué dirías que son los errores que dices esto ya es sota, caballo, rey? Yo creo que el error fundamental que yo veo es un error ligado a la flexibilidad, ligado a tu capacidad de entender que el Graal de cualquier emprendedor, en particular en una startup de alto crecimiento que necesita inversores, etc., es el product market fit. Lo que pasa es que cualquier proyecto surge de una idea y de hipótesis no verificadas, una lista, endless list, ¿sabes? Yo creo que esto, vale, entonces... tú crees esto, me parece muy bien. Ahora vamos a verificar que estas hipótesis son verdades. Y a veces, y en muchos casos, yo diría que es un porcentaje en torno a la mitad, no, iba a decir no son, déjame que lo reformule, no somos capaces de tener el nivel de flexibilidad necesario a cambiar el modelo de negocio o cambiar la idea inicial porque el mercado la ha rechazado. Y entonces vamos contra la pared y tal. ¿Por qué? Porque en lugar de adaptarnos, ponemos mucho peso en tener razón. Y si tu objetivo en la vida es tener razón, vas mal porque el mercado te ha dicho que no. Y a lo mejor tienes razón, pero no te lo compran. Entonces, ¿sabes qué? Adáptate. Entonces, la falta de flexibilidad y adaptación. Y esto, en general, se materializa a través de psicologías de gente que tienen mucha dificultad en decir no lo sé. Son gente que saben todo. Tú preguntas, claro, esto pam. Oye, tío, no has vendido nada. Sois dos pringados, que yo también he sido así, ¿eh? Lo digo con la humildad, sí. Pero si tú sabes todo y además cualquier pregunta me la contestas enseguida, es que red flag, black flag, no sé cómo se dice, como esto es flexibilidad y adaptación al mercado, esto es emprendimiento, esto se trata de satisfacer una necesidad que existe de manera latente en el mercado. Y esto es tu único trabajo. ¿Sabes cuántas veces escuchas? Es que estos clientes no entienden nada. Bueno, claro. Esto es red flag también. Entonces, creo que eso es el error fundamental. Es un error de empatía hacia tus clientes. Es tratar de entender. O sea, hay una parte un poco de prepotencia y una parte también de enamorarte de tu idea, y una parte de no querer escuchar, hay una parte Pero la prepotencia en general surge
de una inquietud interna, de una falta de ego interna, y quieres enseñar al mundo algo que no eres, y entras en una dicotomía fatal. Para ti en general, como persona, a nivel psicológico, y también para la empresa que lideres. Pero claro, o sea, yo te lo compro completamente, ¿eh? Y esa falta de flexibilidad y adaptabilidad. Pero está en la otra cara de la moneda. Quiero decir, en la mentalidad emprendedora también está esa persistencia, perseverancia. Y dices, venga, yo tengo que ir, tengo que conseguirlo, voy a por ello. Claro, si estás también con otra persona que está continuamente cambiando y pivotando el proyecto, con ese FOMO que ahora se lleva mucho, y estás, joder, cada 2 meses el proyecto está enfocándose de manera diferente, tampoco puedes conseguir éxito así, ¿no? Tampoco. El proceso emprendedor es un proceso iterativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú tienes una set de hipótesis y las tienes que verificar. Pero el pivotar, no es un objetivo. Es la consecuencia de un aprendizaje de que alguna de tus hipótesis, no sé, que tu mercado es este tipo de perfil de clientes, etcétera, lo pruebas hasta el final. Con resultados reales. Con resultados, con KPIs, y si tienes razón, tuviste suerte a la primera. Pff, maravilloso, chapó. Y si no, no pasa nada. Y vas al siguiente. Lo que no funciona es ir así. Pero tienes razón, David, tienes razón. Es decir, es una línea fina entre la inteligencia flexible y la tosudez. Porque un emprendedor y una emprendedora necesita una energía vital superior para aguantar todos los chaparones que forman parte de la vida emprendedora. Cuando esto se transforma en una incapacidad de ver lo que te rodea y adaptarte, es donde pierdes. Difícil. Y emprender solo o con socios, que me pareció muy interesante en tu libro. A ver, depende lo que buscas y depende qué tipo de impacto quieres tener. Y depende del modelo de negocio. Si es un modelo transaccional puro y duro, en el cual, mira, por ejemplo, yo una parte de mi vida es ir a dar charlas en eventos. Me dicen, oye, el 17 de marzo, Mateo, te queremos a las 10 aquí. Pues no necesito a nadie. Es transaccional, yo voy, hago una buena presentación, me pagan, me voy y luego tengo una otra la semana siguiente, etc. Yo solo feliz. ¿Para qué me voy a meter? ¿Para qué voy a ir a compartir esto con alguien? No tiene ningún sentido. Otra cosa es que yo use redes y que tal agencia de speaker me ponga aquí y allá y se lleve 20%, pero no, de mi equity nada. Ahora, si quiero desarrollar un software de dating de no sé qué, obviamente aquí no tengo la capacidad. Y esto tiene mucho más impacto y tal. Entonces, el modelo de negocio claramente tiene que definir si vas solo en equipo y el modelo de ingresos. A partir del momento en el cual eres consciente que no es un one-man show o el valor no se rodea en torno al individuo, al servicio, sino al producto, es ahí donde tú tienes que montar un equipo, claramente. Y el equipo tiene que ser un equipo, de ser posible, que no sea un equipo de gente parecida, sino de gente que se complementan en skills, en habilidades, pero que tengan valores alineados. Los equipos que no funcionan son los equipos en el cual son copy-paste, ¿sabes? 3 personas si son iguales. Pues, yo tengo uno, ¿para qué quiero otro? Eso es. Pero eso es difícil, ¿eh? Eso es difícil porque cuando tú montas una empresa, en general, la montas con gente que te caen bien, cercanos y disponibles en este momento. Y en general, estas 3 características son gente como tú. No son los que más se adaptan a tu necesidad. Entonces es una cosa que a mí me encanta. Me encantan los equipos de variopintas. ¿Es uno de los errores más frecuentes que encuentras también? Sí, no, 3 consultores de Accenture que no se llevan bien con el jefe y montan una empresa. Sí, esto en general no va muy lejos. Lo que va muy lejos son 3, bueno, 3 porque... Sí. Porque has pensado en un número impar y... Bueno, conoces el dicho, eso es un dicho de mi padre, pero que es muy, muy conocido, es decir, el número perfecto para montar una empresa tiene que ser impar y 3 y ya es bastante, o demasiado.
Entonces, el tema del equipo es un tema de complementariedad de habilidades. No es un tema de que nos llevemos bien. A mí me gustan los equipos en el cual no se van a tomar cañas el viernes por la tarde. No. ¿Por qué? Porque hay un friki que pica todo el día y el otro que es súper extrovertido y que va a ventas. Y no han estudiado lo mismo, son diferentes perfiles, pero han visto que juntos hacen un equipo Que multiplican. que multiplica. Hay estudios en España muy interesantes en esto, es decir, tú vas viendo que hay 2 o 3 universidades de base tecnológica, en particular UPS y UPM, y 2 o 3 business schools, el IS, bueno, voy a mencionar el IS. El 80% de los unicornios en España tienen o 1 o 2 de estas 2 escuelas dentro del equipo fundador. ¿Por qué? Y las que ganan tienen los 2. Es decir, a veces es una misma persona que te ha hecho los 2, o por lo menos en el equipo uno de los 2. Que es más el perfil manager, quizá, ¿no? O sea, el perfil que lleva a las personas. Claro, la única forma de tener éxito y de crecer es la transición de artesano a gestor. Es que no hay otra forma. Y si nadie es capaz de hacer esto, esto no va a crecer y ya está. Ahora, esto tiene una consecuencia absolutamente definitiva que a veces nos olvidamos. Esto significa generosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres impacto, si tú quieres crecer y tú quieres juntar skills diferentes, ¿qué implica? Que vas a compartir el control, que vas a compartir el capital de esta empresa. Ya no es tuya, es también de tu socio y de tu socia y de los inversores que van a poner pasta. Y entonces entramos en un mundo totalmente diferente, en el cual tu trabajo es tan importante como gestionar tus socios, tus inversores, como hacer el mejor trabajo que puedas. Pero ya no eres libre para nada. Claro, ya cambia totalmente las reglas del juego, el input que te motivó a empezar y cambió todo. Y luego que es un ejercicio, como decías tú, de generosidad. Es muy complicado asumir, soltar las riendas y compartirlas y ver que ya tu palabra no es la que toma la decisión, ¿no? Que ya hay que consensuar, que ya hay un debate, que ya de repente no tienes, pues eso, el poder absoluto, ¿no? Y tú necesitas que una persona dentro del equipo fundador tenga esta visión, tenga esta capacidad y que sea el CEO, que sea el director general del chiringuito, porque si no, esto tampoco funciona. Y necesitas esa generosidad, pero a la vez una cosa que me ha gustado muchísimo en el libro es que tú puedes ser muy generoso y querer compartir y querer buscar un equipo complementario, pero igual no encuentras a nadie que quiera formar parte de tu equipo. Y me ha gustado mucho esa parte, dices, oye, yo como inversor lo que quiero es que alguien me venga también con un equipo al que haya convencido previamente su proyecto, porque si no convence a otras personas a sumarse a su proyecto, ¿cómo va a convencer luego al mercado o a otro tipo de grupos de interés, ¿no? Sí, a ver, si tú eres solo y quieres montar un negocio de mucho impacto, puede haber 2 razones para esto. O es voluntario, si tú te crees que solo lo vas a lograr, entonces red flag, ¿cómo que vas a lograr solo? Es imposible. O no has logrado convencer a nadie de venir contigo, red flag. Entonces como que, bueno, pues si no monta un equipo y vuelve. Ahora está todo el hype del AI y del One Founder Unicorn, en el cual se entiende que a lo mejor tú solo con el AI puedes generar una propuesta de valor de base tecnológica tan potente que vas a llegar a valoraciones locas, etc. Yo no creo en esto. Creo que es un hype muy corto y que los inversores y VCs que se lo han creído van a perder mucho dinero. Me invitáis en 2 años y vemos sí, te iba a decir, si tengo razón o no. Sí, pero bueno, las modas. Y ahora que hablamos también de esa parte de equipo de founders, ya sé que es generalizar mucho, pero para ti, ¿cuáles son los esenciales que tiene que tener el equipo de founders? Más allá de ser complementarios, es decir, ¿qué perfiles tiene que haber? Has dicho que un perfil más manager
¿Y qué otros perfiles tiene que haber? ¿Comercial, por ejemplo, es importante? Bueno, tiene que haber, yo creo que hay dos cosas. Hay una parte producto y una parte business. Es decir, tú tienes que tener un friki que te haga el producto y alguien para adentro y para afuera, mínimo. Y luego, si vamos a ser tres, que haya alguien de operación. Es decir, producto, operación, sales. Básicamente, esos son los tres importantes. ¿Por qué? Porque todo lo otro en fases iniciales de una startup, finance, HR, todo esto, tú puedes hacer outsourcing de estas capacidades a principio. No son claves. Al final, es decir, contable y fiscal inicial de una empresa que tal, no. Y recursos humanos tampoco. A medida que vas creciendo vas a tener que meter estas capacidades. Pero te diría producto, es decir, CTO, COO y CEO, que en general el perfil del CEO, del director general, es el que gestiona ventas. Es el marketing comercial. En un momento están bastante... Sí, porque tiene más capacidades de comunicación y en general el perfil del CEO de ventas o de cara al exterior es también el responsable del fundraising, es también el que va a levantar dinero, con más habilidades que un perfil puro ingeniero operación Pero mantendrías la teoría, aunque no es como en el artesano, que lo mejor es ser inferior a 3 y ser impar. En este caso es mejor ser impar también. Mira, las estadísticas nos dicen que el número perfecto de emprendedores para empresas escalables es 2.3. Por lo tanto, como esto no podemos cortarles las piernas, redondeamos para arriba. Ahí está. 2 y 3 yo estoy bien. Si veo mi portfolio, ahora nunca había hecho el cálculo, pero estoy viendo un poquito, si yo cojo todas las empresas que han llegado a tener una valoración superior a 100 millones dentro de mi portfolio, que son 5, pues 3 son 2 y 3 son 3. Ahí llegamos, 2.3, ya ves. Empíricamente sale igual que en la teoría. Y antes hablabas de los errores más habituales de los emprendedores. Entiendo que también desavenencias y problemas entre el equipo de founders será otro de los errores habituales, ¿no? Bueno, no es un error. Esto es errores. Uno de los motivos por el cual muchos proyectos no siguen adelante y fracasan. El error sería asumir que esto no va a ocurrir. Los americanos tienen esta frase que me gusta mucho, que es "It's not a question of if, it's a question of when". Entonces, que vamos a estar en desacuerdo entre cofundadores no es una duda. Que vamos a estar en desacuerdo, que vamos a pelearnos, que yo quiero esto, tú tal, etc. Entonces, el error es no prever qué pasa cuando estas fricciones ocurren. Entonces, lo que hay que hacer es prever. Y eso es la lista de los what if. ¿Qué pasa si te enamoras de una australiana y te vas a vivir en Melbourne? ¿Qué pasa si ya no nos aguantamos y nos tenemos que separar? Y esto... A ver, en realidad el 95% de los casos los cubres con 10 casuísticas. Es que te vas, ya no aguantas, no trabajas, todas estas cosas. Y esto lo que hay que hacer es preverlo, firmarlo al principio del pacto de socio. Y ya está. Y cuando ocurre el momento, pues dice, hey, mira, hemos dicho que si pasa esto... Sí, como el matrimonio, ¿no? Cuando te vas a casar... ¿Qué pasaría si aún te separas? No estás pensando en eso, pero si pasa... Claro, y entonces cuando hay los conflictos en divorcio es cuando no hay acuerdo de... No, y el pacto de socios es verdad que es un error muy frecuente, sobre todo cuando lo que dices tú, ¿no? Se empieza a emprender con un círculo cercano, y entonces pues dices, esto no es necesario. Sí es necesario, Por siempre. supuesto que es necesario. Siempre es necesario, incluso aunque sea tu hermano, es importante. Absolutamente. Y solo además, cuando lo haces a principio, es fácil. Porque es de principios en el cual, en general, solemos estar bastante alineados. Pero si esto avanza y lo haces 3 años después y ya cuenta resultado y ya hay dinero... Bueno, ya ha habido algún roce y ya ha habido algún... Ya no remas tanto por un bien común. Pero el error sería pensar que no va a haber roces porque nos llevamos bien. No, los va a haber sí o sí, siempre. Oye, y habéis estado tocando, David, que te he ido preguntando algunas cositas sobre qué es lo que más te fijas tú, ¿no? A la hora de tener tus... Bueno, cuando un inversor o cuando un emprendedor, perdona, va a buscarte como inversor,
¿qué tips o qué cosas en las que te fijas? ¿Cuál es tu lista, tu check? A ver, yo tengo dos tipos de criterios. Hay criterios que de alguna forma tú puedes evaluar de 0 a 10 y hay criterios que son go no go, ¿vale? Entonces, yo sigo 6 factores: el mercado, el equipo, la ventaja competitiva, el momento, el modelo de crecimiento, es decir, la escalabilidad y la salida. Son los 6 criterios. El mercado tiene que ser grande y accesible. Accesible es absolutamente clave. El 100% de los emprendedores dicen que van a vender. El 80% nunca lo hacen. Entonces, lo más prudente que es esperar. Lo que decías, ¿no? Una primera Que factura. llegue la factura. Hay un dicho francés que yo menciono en el libro. Bueno, no es un dicho, es una parte de un poema que dice: no hay amor, hay únicamente pruebas de amor. Se aplica al mercado de la misma forma. No hay mercado, eso no existe. Hay pruebas de mercado y se llaman facturas. Si no tienes pruebas de mercado, no hay mercado. Ahora, tú me dices, bueno, es que desarrollo un software y obviamente no lo estoy vendiendo porque tengo un tiempo de desarrollo y voy a vender en 2 años. Te digo, entonces aquí, como inversor, tengo 2 opciones. Te digo, pues llámame en 2 años o te pido, dame insights, dame información realmente relevante, es decir, información propia que te hace pensar que vas a vender en 2 años. Al día de hoy con el AI esto es imposible, porque se ha cortado esto de una forma brutal. Entonces, mercado, etc. Hay una cosa que si quieres voy detallando cada uno, pero hay un tema del equipo, porque hemos hablado de esto y yo creo que es importante ir digando un poco en esto, y está relacionado a la generosidad, está ligado a la cultura. Una startup tiene una desventaja absolutamente brutal en el mercado del trabajo. Imagínate, y en zonas como Guipúzcoa, en el cual la tasa de paro es básicamente 0, todavía más. Los criterios que usa la gente para escoger entre un trabajo u otro son los siguientes. El salario. Las startups pagan bien o mal. Pagan mal. La seguridad. ¿Qué seguridad tú puedes dar a un empleado? Ninguna. Claro, porque a lo mejor en 6 meses ya no hay pasta. Tercero, proyección. Yo ahora entro como analista y en 6 meses vos a pasar. ¿Qué proyección, tío? Que no sabemos. ¿Vale? Entonces, pago mal, no te doy seguridad, no te doy proyección. Cuarto, equilibrio entre la vida personal y la familia, tampoco. 24/7 aquí. 24/7 ahí. A ver, tú ves, entonces, y el quinto es básicamente la reputación. La marca, pues tampoco tiene, nadie nos conoce. Es decir, los 5 criterios que usa la gente para escoger un trabajo, una startup no te ofrece ninguna de estos 5. Esto es la realidad. Ahora bien, ¿cómo hacemos para a la vez poder contratar talentos? Y aquí es una cosa que yo miro mucho, que son 2 cosas. Primero, yo puedo compartir contigo este futuro hipotético exitoso, tú puedes ser parte. ¿Cómo? Phantom shares, opciones. Esto es muy hipotético, que a lo mejor esto lo seremos en 3 meses, pero si tenemos éxito y compartimos el propósito, que esto es nuestra segunda ventaja competitiva, tenemos propósito. Las startups tienen propósito. Amazon hace 20 años tenía propósito. ¿Hoy qué propósito tiene? Vender más libros, ni libros, vender más Vender lo que sea. Entonces, este propósito lo podemos compartir. Y esto es una ventaja competitiva. Y hay otra cosa absolutamente que cada día lo veo más claro. Y yo creo que esto es la razón fundamental por la cual tú tienes esta destrucción creativa en el capitalismo, en el cual las grandes empresas mueren y las otras se crean, etcétera, que es la cultura. Os comentaba al principio que yo he trabajado en varias grandes empresas. ¿Os puedo confesar algo? Antes de la entrevista, yo sabía más o menos qué decir para que me contratasen.
A ver, y lo he hecho y me han contratado. He venido con el trajecito, con el discurso bien preparado, había estudiado donde había que estudiar para que me cojan, etc. Todo esto yo lo sé hacer. Y en realidad, ¿por qué? No porque soy bueno, porque tiene una cultura y yo sé cómo está el fit. De hecho, yo hago un ejercicio y lo hago una vez al año. Me voy a la Torre Picasso en Madrid, me siento, me tomo un cafecito y miro a la gente. Y tienen una característica, son todos iguales. Bueno, son todos iguales porque además entre el 13º y el 16º tienes todas las consultoras de tal. Pero todos los tíos son iguales, trajecito, bueno, un poco stylish, mejor que hace 20 años, y las chicas igual, todas vestidas igual. ¿Por qué? Porque la cultura es una cultura ya asentada desde hace muchos años y cuando la cultura se asienta, tú generas innovación incremental. Por lo tanto, vamos a hacer mejor los procesos que ya conocemos. Y está muy bien. Y con esto creces 3%, 4% el año que viene, etc. Todo esto está muy válido. Pero esto deja de lado un abanico extraordinario de talentos que no cuadran con esta cultura. Y ¿quiénes son cortados con este patrón? Estos son los mejores para startups. Entonces yo tengo una historia que es muy relevante para mí porque me ayudó mucho en mi labor de inversor privado. Un día yo voy al consejo de administración de una de mis participadas y abro la puerta y en este momento se echó encima de mí un perro enorme, un perro tamaño humano, ¿sabes? Estos de 180 kilos, ¡pah! ¿Sabes? Con las patas así, entrando en la oficina. Entonces yo me pongo a gritar, etc. Entonces viene un tío, me lo quita y veo 5 perros más. Digo, joder, ¿qué pasa aquí? Entonces voy a la sala del consejo y me siento con el CEO y le digo, oye, esto no va en serio, no puede ser que las cosas sean así. Y me dice, mira, siéntate, tranquilízate, tómate agua. Ok. Y en este momento me dice, ¿tú ves la chica ahí? Digo, sí. Se llama Montse. Y Montse tiene 3 características físicas que hacen que nunca va a trabajar en Accenture. Tiene el pelo azul, tiene un tatuaje de un dragón enorme que termina aquí, ¿sabes? Esta la cosa. Y tiene, no sé, 10, 15 piercing en la cara. Y entonces me dice, ¿la ves? Sí, la veo muy bien. Y me dice, mira, representa a Montse el 54% de los leads cualificados que genera la empresa a día de hoy. Tiene una condición, viene con los perros. Entonces tú, Karenzo, que eres consejero mío, ¿qué me aconsejas? ¿La guardamos con los perros? ¿O porque es diferente, no la cogemos? Y le dije, mira, pues vamos a más perros comida. si quiere, gatos, lo que quiera, Montse. Hoy en día Montse tiene 1.2% de Phantom Shares de una empresa que yo entiendo tiene una valoración entre 50 y 100 millones. Montse es la más fiel y la más eficaz empleada de esta startup y Montse no hubiera podido trabajar en ninguna de las empresas que hemos mencionado. Y esto es una ventaja competitiva de las startups extraordinaria. Y esto lo miro. Miro si los emprendedores son capaces de abrazar la sociedad en su conjunto. O si tienen una visión súper será de lo que... ¿Por qué? Porque si tú tienes una visión súper será de quién necesita para tener éxito, estos no van a venir con nosotros. Van a ir a la Torre Picasso. Bueno, que a la Torre Picasso, si tenemos mucho éxito, ya tendremos oficinas allí. Y le traeremos a Montse. Y le traeremos a Montse y a sus perros. Eso es. Entonces, esto es muy relevante. Y esto lo ves en Flags, como la gente habla de la responsabilización de los errores, si los founders asumen parte o si culpan al equipo, detallitos, si el poder de lo que os comentaba antes, del poder de decir que yo no sé. Y eso es una cosa que Oscar... el founder de Globo ha hecho muy bien cuando estábamos haciendo el proceso de due diligence. Yo no me acuerdo lo que le pregunté. Y me dijo, oh, bueno, es que no tengo ni idea, no lo sé.
Y me llamó al día siguiente, me dijo, oye, la pregunta que me has hecho, he hecho un poquito de research y tal, creo que la respuesta va por ahí. Dije, vale. Supo decirme que no sabía, luego hizo los deberes, se lo pensó, luego me llamó, y ahí tú crees mucha credibilidad. Por lo tanto, que luego entraste Sí. y confiaste en él. Sí. Entonces decías, las 6 cosas que te fijas, mercado, equipo, explica alguna otra. Sí. ¿Cuáles eran alguna, el resto? Ventaja competitiva, o más bien propuesta de valor. No digo ventaja competitiva porque al final la propuesta de valor, cuando tienes una startup, a ver, ventaja competitiva, claro, pero propuesta de valor, contundente o no. Yo necesito entender, en particular en B2B, el B2B y el B2C. Entonces, las empresas que venden a empresas o las empresas que venden al consumidor final tienen casuísticas diferentes. El B2B es más racional en su proceso de adquisición de un producto o de un servicio, por lo tanto, yo necesito entender quién gana dinero en la cadena de valor. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Es decir, no, la gente y las empresas en particular no van a cambiar de proveedor. Si no hay un beneficio económico. No van a ir de, yo estoy trabajando con una empresa de toda la vida, que tiene una marca, que conozco a la gente, a una startup, si es más o menos el mismo beneficio, la misma propuesta de valor por el mismo precio. Eso no tiene sentido. Entonces, beneficio económico del usuario final de la cadena de valor se tiene que demostrar. O se tiene que enseñar el camino para llegar ahí. ¿Vale? En B2C es más irracional porque no compramos cosas únicamente por su uso, sino por también todo lo que presenta. Entonces ahí entramos en tema de marcas. Y al lujo, por ejemplo. Bueno, lujo y zapatillas. Para mí el ejemplo son las zapatillas. Es decir, ¿para qué nos estamos comprando zapatillas Nike de 80 euros si te puedes comprar unas Kelme de 25 euros? Te dan exactamente el mismo servicio y además a lo mejor lo producen en el mismo lugar. Entonces, esto es marca. Entonces a mí me encanta entender cuáles son los atributos de la marca que estás construyendo y cuál es el plan. Porque al final la marca es lo que te permite vender exactamente lo mismo que el otro, pero más caro. Por lo tanto, más margen y por lo tanto mi inversión va a tener más valor. ¿Vale? Eso es la propuesta de valor. Y luego, y esto lo hemos tocado un poco, la escalabilidad es absolutamente clave. ¿La escalabilidad qué significa? Significa que no es únicamente un tema de que puedes crecer mucho, es que a medida que vas creciendo, tu margen aumenta. Y esto, para entrar un poquito en temas técnicos, es muy importante por la razón siguiente. Cuando tú inviertes pronto en una empresa, en una startup, inviertes en expectativas futuras de crecimiento. Por lo tanto, a la hora de usar métodos de valoración, no estamos utilizando métodos de valoración que se pueden aplicar a corporaciones, múltiplos de EBITDA, discounted cash flow, etc., sino que otros métodos más esotéricos, a ver, ¿esto cuánto vale? Pero acordaros que el único objetivo es la venta, porque yo gano dinero comprando acciones aquí y vendiéndolos acá. ¿Y aquí cómo vamos a valorar estas acciones? Con múltiplos de EBITDA. Entonces necesito que el margen, a medida que la empresa va creciendo, aumente, porque voy a tener un retorno mayor. Entonces este modelo tiene que ser escalable. Significa que me interesa tecnología, me interesa que cada nuevo cliente me genere más margen que el anterior. Y bueno, y para terminar sobre el criterio, si todo esto se cumple, entonces lo más normal es que alguien en el futuro quiera comprar o la empresa en su totalidad o mis acciones, que es la única razón por la cual yo he invertido para que alguien me las compre. Para que hay una, ¿cómo decir? Hay una ilustración de esto que me gusta mucho. ¿Tú estás casado, David? Sí. ¿Sí? ¿Tú también, Sol? Vale. ¿En la iglesia? Sí. Vale. ¿Os acordáis? Sí. Que nos han dicho, esto es hasta la muerte, hasta que nos separe. Y nos lo hemos creído y tal. Esto de invertir en startup es al revés.
nos casamos, pero el objetivo no es hasta que la muerte nos separe, es el divorcio. Yo estoy poniendo dinero en tu empresa para divorciar. Y como calculo mi retorno en una función del tiempo y del dinero, pues lo más pronto lo mejor. Y ya está. A partir del momento en el cual esto está bien entendido entre las dos partes, debería funcionar. Claro, Es un vamos juntos ganar-ganar. el camino que hemos marcado. Claro, pero este camino no es eterno. Bueno, tiene un fin muy claro. Eso es. ¿Tú pones Bueno, siempre objetivos de tiempo? no, porque el tema del tiempo es que las ventanas de salida no las controlo yo. ¿Cómo yo gano dinero? Yo gano dinero de tres formas. Un inversor más tarde, capital riesgo, private equity, compra mis acciones, se llama secundario, pero él decide cuándo y cómo. Vendemos la empresa, pero otra vez es un proceso que no controlo. O hacemos una salida en bolsa. Bueno, para la salida en bolsa en España casi no ocurre. Estadísticamente es totalmente irrelevante. Por lo tanto, en realidad, o la compran o me compran mis participación. ¿Y esto qué significa? Que son ventanas. No es una inversión líquida. No la puedes sacar cuando te dé la gana. La puedes sacar cuando uno se interesa en comprártela. Bueno, pues Matías, yo creo que para ir terminando ya, que hemos sacado un montón de claves Estaba pensando también. en más preguntas, pero luego a la vez estaba mirando la hora y digo, pues no sé si seguir preguntando o... A mí sí me interesa lo único que creo que es importante, que es salir un poco más a lo macro, ¿eh? Porque hemos hablado mucho de eso, de emprendimiento y de la visión de como emprendedores, como inversor, pero a nivel país, a nivel territorio, ¿qué tenemos que hacer para fomentar más el emprendimiento? ¿Cuáles son un poco las claves que ves tú? Bueno, ¿es necesario fomentar más el emprendimiento? Bueno, trasladamos, yo tengo claramente la respuesta que sí, pero no sé, a ver, Matías, ¿qué piensa? No, a ver, las empresas crean empleo. Las empresas que crean empleo son las empresas de alto crecimiento en su edad entre 2 y 8 años. El 80% de los empleados creados en España surgen en este momento. Por lo tanto, si no creamos empresas, no creamos empleo. He hecho un estudio hace algunos meses de comparar cuántos empleos han creado en estos 15 últimos años las empresas en las cuales he invertido versus cuántos empleados ha creado el IBEX en estos 15 años. ¿En cuántas empresas has invertido? En los 15 años te diría, ahora mi portfolio son 25, unos 50, ¿vale? Estas empresas en las cuales yo he invertido han creado 6.000 empleos. Ahora, el globo, muchos de un 3.500 o 4.000. Pero en total, 6.000. El IBEX 35 en estos últimos 15 años ha destruido 75.000 empleos en España. Tú has creado más empleo que el IBEX, prácticamente. Yo he invertido en empresas que han creado 6.000 empleos y en este mismo tiempo el IBEX ha destruido en España 75.000. Entonces, por eso hay que emprender. Porque si no hay empresarios, si no hay gente que crea empresa, no hay trabajo. Tan sencillo como eso. ¿Y cómo lo fomentamos? Entonces, esto yo creo que necesitamos más role models. Yo no creo, por ejemplo, en España no es un tema de que los emprendedores no tengan apoyo. Eso es mentira, los jóvenes emprendedores tienen ayudas públicas, etc. El problema es más en la sociedad civil. Podríamos hablar de impuestos, pero yo no creo que sea el problema. Creo que en realidad los inversores privados, los fondos de private equity en España, hablan mucho, pero no invierten. Siguen siendo lo mismo de siempre, ladrillo e IBEX. Es un poco cuestión cultural, ¿no? Y un poco de mentalidad que vamos ya pues, demasiado tiempo. Sí, pero es un poco son excusas. Son excusas. Es que en realidad es tema de perfil de riesgo. Yo he hecho hace algunos años me invitaron a hacer un keynote en un private equity en Madrid, me acuerdo. 200
banqueros privados y mejores clientes de los bancos privados del private equity. Entonces, mucha liquidez. Y yo hago una presentación diciendo, hey, hay que invertir en startups, que esto cambia la vida, crea empleos. Y entonces, después de la presentación, en el coctelillo, pues todo el mundo me vino a decir, sí, que tienes razón, que lo quiero hacer, etc. Mentira. ¿Cuántos han invertido? entre 0 y 1. 0 y 1. Un poco como esos que dices, los que quieren emprender, que luego se lanzan aquí también, ¿no? Es lo mismo. Totalmente. Yo tengo un grupo de... Mira, te voy a dar un ejemplo ilustrativo de la semana pasada. Tengo un grupo de amigos o de conocidos en el cual hacemos inversiones. Y entonces yo, de vez en cuando, hay una inversión que me gusta y les propongo, oye, pero si queréis tal. Y me cuesta mucho trabajo para que participen. Y yo tengo otro amigo que está en Nueva York que tuvo acceso a un porcentaje muy limitado de la ampliación de capital de Anthropic de hace un mes. En 4 horas, el cupo estaba ya cubierto. Entonces, la gente habla mucho, pero la gente lo que quiere es invertir en Anthropic 300 billones de valoración, no en startups españolas. Y esto tenemos que cambiarlo. Pues a ver si yo creo que esta charla va a contribuir a ello. Esperemos. Y toda la labor que haces. O sea, y este libro, por supuesto, y otro que además está cocinándose, ¿no? Además. Sí, el Advanced. Claro, bueno, pues nada, que empiecen por el nivel 0. No, bueno, terminé la semana pasada la versión en inglés. ¿De Hablando en Plata? Ah, mira. No, de Hablando en Plata no, de nuevo. No, de de en inglés. Versión en inglés. Bueno, pues nada, dejaremos el link a ambos para que la gente pueda cogerlos. Es muy fácil de leer, además, sí. Incluso para quien que no tenga ni idea de emprendimiento. No es nada técnico, no es nada lejano. Bueno, pues muy recomendable para cualquiera que esté emprendiendo o que se lo plantee incluso, que es lo que decíamos. Quiera convencer a inversores, que son unas claves también esto. Sí, y ya para terminar, la dinámica que tenemos siempre, una pregunta aleatoria que ha planteado alguno de los invitados anteriores. ¿Me la lees o me la leo yo? Lo que tú prefieras. Lo que prefieras. Bueno, ya tengo Lo que sí tienes que escogerla tú. Ahí. Venga, a ver. En este caso este es... Mía. Es de David Zavala. Soy yo. Que también hemos planteado a veces, nosotros hemos Pero tú puesto sales muy a menudo, Yo creo que estos hay que barajarlas más. Bueno, y mira que hay muchas. A ver qué digo. En un mundo donde todo cambia a toda velocidad, ¿qué es para ti lo que nunca debería cambiar? El modelo político que más tiene sentido de cara a sostener libertad y cierto nivel de igualdad es la democracia. Y está en riesgo. Y esto yo estoy dispuesto a hacer realmente todo lo que puedo para que no cambie. Y eso además es de rabiosa actualidad lo que vas a decir, o sea que... Sí, más actual no puede ser. Oye, y yo por terminar, más allá de darte las gracias por haber venido, porque ha sido un auténtico lujo tenerte, ¿qué frase, qué titular, qué reflexión o qué, bueno, lo que quieras, te gustaría que se llevase la gente que nos escucha, ¿no? Si tuvieras que sintetizarlo en un único mensaje, que pueda ser, ya te digo, me da igual reflexión, titular, que resumen, lo que tú quieras, ¿qué quieres que la gente se lleve? Creo que lograremos tener una sociedad más armónica. ¿Se dice armónica? Sí. Si la gente hace el esfuerzo de tratar de hacer realmente lo que les importa versus lo que están invitados en hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es una cosa que os comentaba un poco en principio. Yo creo que hay red flags de vidas que son muy importantes y para mí es el domingo por la noche y el lunes por la mañana. Domingo por la noche, si no estás feliz y si el lunes por la mañana lo único que quieres hacer es no ir a trabajar, cambia tu vida. Cambia tu vida, que esto no puede ser 40 o 50 años de vida de sufrimiento. Hay que buscar la felicidad y yo lo encontré alineando valores con lo que yo hago.
Entonces, ya no sé, que no es mucho de emprender y tal, pero yo creo que la búsqueda de la felicidad dentro de una lógica de seguir sus valores es lo que hace una sociedad más interesante. Más escucharse y menos hacer lo que se espera de otro, ¿no? Eso es. Oye, por mi parte, Buenísimo. mil gracias. Nos quedamos con muchos mensajes. Sí, sí, un placer. Y un Matías. placer, la verdad. Gracias. Placer compartido y me ha encantado. Y me habéis sacado cosas del corazón y esto me gusta mucho. Gracias. Gracias.